dispongas tu corazón, primeramente para alabar a nuestro Dios, porque a eso venimos. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Y te invito a que hoy dejes afuera todo lo que estorba, todo lo que te impida en este momento levantar tu voz, levantar tus manos y comenzar a adorar a nuestro Dios, porque su palabra dice que los cielos cuentan de su gloria y el firmamento de su obra. Si tenemos dudas de quién es nuestro Dios, simplemente hay que ver el cielo, las montañas, las estrellas. Es innegable ver que ahí está nuestro Dios y es parte de su creación. Nosotros también somos parte de su creación, pero aparte somos sus hijos. Y como sus hijos estamos aquí hoy para alabar y adorar su nombre. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una acción de gracias para empezar este día, porque Él es bueno. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, que nos has traído aquí hoy, Señor, con bien. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces la situación personal que tenemos, pero también conoces, Señor, la salida a nuestros problemas. Enséñanos, Señor, a ver esa parte que a veces se nos olvida, porque no hemos sabido reconocerte como nuestro Dios. Permítenos alabarte hoy, Señor, con libertad. Quita de nosotros todo aquello que estorba, Padre. Queremos ser tus hijos, pero hijos obedientes, no hijos desobedientes. Te queremos hacer la voluntad que tú nos has puesto en la vida, Señor. Tu voluntad es agradable, es buena, es perfecta, Padre. Queremos encontrar en ti solamente esa paz, esa alegría. Venir delante de ti, Señor, para expresarte esa gratitud. Por eso venimos hoy, Señor, con nuestras manos levantadas, con nuestro corazón abierto, Padre, para que tú seas el que tome control de nuestra vida, Señor. Te honramos, te adoramos, Padre, y queremos que tú seas bendecido en este día, Señor, que no permitas que otra cosa que no seas tú reciba tu alabanza, la gloria que te pertenece, Padre. Te damos gracias, mi Dios, y te damos una ofrenda de palmas en el nombre del Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Es toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Vamos a cantarla otra vez. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. La ley de nuestro Dios es perfecta. Su testimonio alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús.
Vamos a cantarle, tú mereces. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, toda la tierra salió tu voz. De nuestro Dios es perfecta, su testimonio alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Solo en ti, y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Nuestro Dios es perfecta, su testimonio alegra el corazón. Acompáñame con las voces, hermano. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Solo en ti nos alegramos, mi Dios. Porque sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino en tu poder. Que todo lo que hagamos y todo lo que dejemos de hacer es porque Él lo permite, hermano. ¿Cuántos creen eso? Vamos a cantarle. Fuerzas, sino en su poder, me fortalezco en su gracia, todo lo puedo en Él, me aparto de la inmundicia, de los deseos, la idolatría, me visto de ropas nuevas, conforme a la imagen de Dios, no en mis fuerzas, sino en su poder, me fortalezco en su gracia, todo lo puedo en Él, me aparto de la inmundicia.
lo que me esclavizaba y resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba, poner la mirada en lo eterno. He muerto a lo que me esclavizaba, mi vida está escondida en Él. No vivo para mí, vivo para Dios, por medio de Jesús. Vivimos para ti, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, sino en tu poder. No en mis fuerzas, sino en tu poder. Me fortalezco en tu gracia, todo lo puedo en Él. Me aparto de la inmundicia, de los deseos, la idolatría. Me he visto de ropas nuevas, conforme a la imagen de Dios. No en mis fuerzas, sino en su poder. Me fortalezco en su gracia, todo lo puedo en Él. Me aparto de la inmundicia, de los deseos, la idolatría. Me he visto de ropas nuevas, conforme a la imagen de Dios. He muerto a lo que me esclavizaba, resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba, poner la mirada en lo eterno. He muerto a lo que me esclavizaba, mi vida está escondida en Él. No vivo para mí, vivo para Dios, por medio de Jesús. He muerto una vez más. He muerto a lo que me esclavizaba y resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba, poner la mirada en lo eterno. He muerto a lo que me esclavizaba, mi vida está escondida en Él. No vivo para mí, vivo para Dios, por medio de Jesús. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Gracias doy a Jesucristo, 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 gracias doy a Jesucristo. He muerto a lo que me esclavizaba y resucitado con Cristo. Debo buscar las cosas de arriba, poner la mirada en lo eterno. He muerto a lo que me esclavizaba, mi vida está escondida en Él. No vivo para mí, vivo para Dios, en medio de Jesús. Gracias, Señor.
porque ya no tenemos esa criatura anterior, Padre, que estaba esclavizada del pecado. Ahora somos esclavos, pero por amor, Señor. Te damos gracias, Señor. Acompáñame con esta parte. Gracias doy a Jesucristo. 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 Levanta tu voz, hermano. Gracias doy a Jesucristo. Gracias doy a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias damos a ti, Padre. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado soy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Una vez más. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. No me olvidaré de la bondad de Dios, mas siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Vamos a cantarle. Ya no vivo, ya no vivo yo, es Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. No me olvidaré de la bondad de Dios, siempre viviré confiando en mi Señor.
Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, por su amor. Decirle, y no me olvidaré. Y no me olvidaré de la bondad de Dios, mas siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, por su amor. Gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas, Padre. Solo es por tu misericordia que hoy estamos aquí, mi Dios. Solamente es por eso. Cada mañana tus misericordias nuevas son para mí, mi Dios. Tú eres bueno y perdonador, grande en misericordia, qué grande es tu amor. Más grande que los cielos, tu misericordia eterna es, maravillosa, inagotable. En ti me alegraré, eres tan bueno y fiel. Preciosa es tu misericordia, oh Dios. Por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es
tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Cada mañana tus misericordias nuevas son para mí, mi Dios. Tú eres bueno y perdonador, grande en misericordia, qué grande es tu amor. Más grande que los cielos, tu misericordia, eterna es, maravillosa, inagotable, en ti me alegraré, eres tan bueno y preciosa es tu misericordia, oh Dios. Por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida, en ti me alegraré, en ti yo confiaré. Mejor es tu misericordia. Misericordia que la vida, mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida, tu nombre alabaré, yo confiaré. Decirle cuán preciosa es. Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Por eso me amparo bajo la sombra de tus alas. Mejor es tu misericordia que la vida. Mi alma lo sabe bien, mi alma lo sabe bien. Mejor es tu misericordia que la vida, tu nombre alabaré, en ti yo confiaré. Tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, y yo confiaré, tu nombre alabaré, en ti yo confiaré.
Y confiamos, Padre. Nos deleitamos en ti y en tu voluntad. Pero ¿cómo vamos a conocer tu voluntad si no nos acercamos a ti, Padre? Es por eso que hoy venimos, Padre, en oración, a derramar nuestro corazón y a poner nuestra vida en tus manos, Padre. Como dice este canto, hacemos todo en esta vida menos orar, porque nos parece más fácil atender otras cosas que atender tu consejo, Señor. Acompáñame, hermano, en este canto. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar, en tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar, en tu palabra escrito está que aquel que es secreto el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos, para ver hombres viviendo santidad. Acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar, en tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto el Padre lo verá. Me acerco oración, confesando mis pecados en tu santo lugar, en tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto el Padre lo verá. Que todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Oremos hasta ver que Dios responda su palabra. Sé que oremos sin cesar. Oremos hasta ver si
hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar, oremos hasta ver cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad. Gracias, Padre, por permitirnos acercarnos a ti, Señor. Porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Acercarnos en oración, Señor. Oremos hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar, oremos hasta ver cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad. Oremos. Oremos hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar, oremos hasta ver cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad. En santidad. En santidad. En santidad. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres que tú quieres, Padre, que te adoren en espíritu y en verdad, porque son los adoradores que tú esperas, Señor, en nosotros, que hagan tu voluntad siempre, que obedezcamos sin chistar, sin hacer algo en nuestras fuerzas, sin pensar en que nosotros somos mejores o tenemos una mejor idea, Padre. Siempre tú vas a ser el que tiene la mejor idea. Solo a través de la oración, Padre, podemos tener esa comunión, podemos acercarnos a ti y seguir tu voluntad, de Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale un aplauso a nuestro Dios, hermano. Porque Él es bueno, Él es santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dios le bendiga, hermano. Sea bienvenido. Puede tomar su lugar. Pues ahora somos todos de casa, es una gran bendición y pues entonces vamos a hacer algo, vamos a saludarnos a la distancia como lo hacemos ahora en esta nueva normalidad. Volteé para un lado, atrás, adelante y mire cuántos rostros sonrientes puede usted encontrar, todos, ¿verdad? Todos los rostros están aquí sonrientes, contentos, alegres, porque venimos a la casa del Señor para alabarle, como ya lo hicimos, para adorarle, entregar todo nuestro corazón a Él, pero también para disfrutar de la compañía de nuestros hermanos, para escuchar su palabra. Y siempre es una bendición, mis hermanos, eso, saber que tenemos una familia, saber que tenemos un lugar, un espacio, que ahora es aquí, terrenal, en el lugar donde usted esté, pero que tiene usted un lugar eterno con el Señor. Sí lo sabe, ¿verdad? Y por eso estamos contentos. Acompáñeme a orar, si es tan amable, por favor. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Te damos gracias por todo, Señor. Por lo que permites, por lo que no permites, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, Señor.
Te damos gracias por la inmensa misericordia que extiendes día a día a toda la humanidad, Señor, y especialmente a tus hijos, Señor, a quienes nos cobijamos a la sombra del Altísimo. Tienes cosas especiales cada día, Señor, porque las valoramos. Quizás alguien no las valore, Señor, porque no te comprende, porque no te conoce, pero ahora nosotros sabemos de dónde viene nuestro socorro. Sabemos a quién pertenecemos y el lugar donde tenemos. Sabemos y reconocemos el pasado perdonado, este presente que nos permite ver tu gloria y un futuro eterno, Señor, que nos da alegría y que sabemos es para nosotros por la gracia que diste en Cristo Jesús. Agradecemos todo, Señor, agradecemos todo, y queremos hacer una oración por cada necesidad que se va presentando, que nos están expresando, Señor. Vamos a orar por Benjamín Martínez. Es un niño de 6 años que estuvo hospitalizado esta semana, aún intubado por COVID y por otros padecimientos, pero tú lo has rescatado, Señor. Ahora tenemos la noticia de que ya está fuera de peligro, está en piso, y bueno, nuestra oración se extiende a que sus papás te conozcan, Señor, que volteen los ojos a ti, que se den cuenta que esta gracia extendida solamente viene de ti, y que tú estás dando unas muestras, señales de tu misericordia para que su corazón regrese a ti, Señor. Queremos pedirte por Laura Ramírez y por Gema Ornelas. Laura le va a dar uno de sus riñones a Gema este próximo miércoles. Así que, Señor, oramos porque este trasplante, esta operación, esta cirugía sea un éxito, Señor, y gracias por la oportunidad que le das a una madre de dar vida, Señor, nuevamente a su propia hija. Oramos por nuestra hermana, la maestra Oli, que se encuentra delicada de salud. Te pedimos que seas con ella. Y también seguimos orando y intercediendo por nuestro hermano Enrique Sánchez, quien sigue hospitalizado, pero va avanzándose. Y muchas gracias porque tú le has levantado, le has fortalecido. Ya son más de 3 meses hospitalizado después de ese fatal accidente. Y ahora él está empezando a recuperar conciencia, está empezando a recuperar funciones, Señor. Tenemos noticia de que le acaban de quitar el ventilador, ya está empezando a respirar de otra manera. Y, Señor, te damos gracias por la fortaleza también que has dado a su familia y por verlo que tú estás con él, Señor. Ver su rostro, ver cómo ha respondido a todos estos tratamientos tan agresivos incluso, Señor, pero tú estás con él. Gracias por la vida de él. Queremos pedirte también por un pastor, y vamos a orar por el pastor David Guevara en Casa de Oración Houston. Te doy gracias por la vida de David, de Mireya, su esposa, Señor. Gracias por una pareja que tú llamaste al ministerio, que les has puesto en ese lugar, Señor, a ministrar a tu pueblo, Señor. Te pedimos tu bendición para la vida de David y de Mireya. Gracias porque son una pareja joven, Señor, que tú has llamado al ministerio, que tienen ahorita ese ímpetu, ese denuedo, Señor, y yo te ruego porque jamás lo pierdan y que sigan adelante, Señor. Que nada los haga, que nada les estorbe, que nada les distraiga para seguir predicando tu palabra y atendiendo a tu pueblo. Te queremos dar gracias también, como siempre, Señor, por tu infinita misericordia en la provisión de todos los días. El tiempo pasa, las situaciones cambian, pero tú sigues siendo el mismo, Señor. Y tu fidelidad es eterna, tu fidelidad es para siempre. Y sabemos, Señor, que todo viene de ti, que toda dádiva viene de lo alto. Y lo único que hacemos, Señor, es corresponder con amor y con obediencia a través de nuestra ofrenda, a través de nuestro diezmo, todo voluntario, Señor, porque sabemos lo que esto representa. Sabemos que con esto tenemos un lugar para podernos reunir, que haya alimento en tu casa y poder aportar y ayudar a quienes tienen necesidades. Igualmente, nos permite llevar tu palabra a otros espacios. Por eso lo hacemos con gozo y con alegría. Nos convertimos en misioneros desde nuestra iglesia, Señor. Y así es como sembramos en tu evangelio. Gracias por el dador alegre, Señor, y te pedimos que si hay alguna familia que tenga alguna necesidad económica, situación difícil, siga siendo con ellos, que nada les falte y que llegue ese recurso, ese trabajo tan importante y necesario para ellos, Señor. Dejamos nuestras oraciones, Señor, delante de ti, en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y bueno, mientras pasan los servidores, yo le voy a dar algunos anuncios rápidamente. El próximo viernes 8 de octubre, pues ya estamos en octubre,
Ya huele a ponche, ¿verdad? Bueno, ahorita ya a lo que huele es a pan de muerto y chocolate, ¿verdad? ¿A quién le gusta el pan de muerto con chocolate? Con cafecito, ¿verdad? O es de los que dicen, no, es que es inmunda esa mesa, es que es el chamuco. Ya están enseñados. ¿Quieren una enseñanza acerca de todo esto? Ahora para la temporada, bueno, se los vamos a preparar. Le hemos dado continuamente para quitar precisamente muchos tabús, muchas ideologías, muchos engaños, ¿verdad? Y que usted tenga la libertad en Cristo para poder ejercer su decisión, sobre todo de caminar en santidad y darse cuenta de lo que representa lo que vamos viendo en el día a día. 8 de octubre, varones, la transmisión a las 8 de la noche, estén atentos a estas enseñanzas que son para edificación de sus vidas. Todo esto, mis hermanos, este conocimiento que ustedes están teniendo de las virtudes del Señor, de los atributos, tienen que ver con el carácter de Cristo y esto lo tenemos que practicar en nuestra vida cotidiana. Así que esté atento a estas enseñanzas. Igualmente, la iglesia juvenil tiene su transmisión el sábado 9 a las 18 horas. Están en una nueva serie, Libres en Cristo. Así que jóvenes, adolescentes, no pierdan estas enseñanzas que están hechas precisamente para edificar a los jóvenes. El joven, ¿con qué podrá alumbrar su camino? Con la palabra de Dios. El sábado 16, hermanas, nuevamente tenemos el próximo sábado 16, 9:30 de la mañana, su reunión de mujeres, un desayuno que se hace cada mes. Y ahora este es el tema, potaje para la vida cristiana. Va a estar suculento esa enseñanza porque pues va a abrir, ¿verdad?, el apetito a muchas de nuestras hermanas para que atiendan el consejo de Dios. Y bueno, después atenderán también la necesidad física, se traen pues lo que se acostumbran ustedes, se atienden mal las hermanas, ya me di cuenta, el otro día pasé por aquí, no hombre, ya había cabrito, cochinita pibil, barbacoa, no, impresionante. Y aquí no sé por qué los varones nada más cuando nos reunimos son unas papas y un refresco, ¿verdad? No hay más, pero bueno. Una convocatoria solamente, a maestros para la iglesia infantil. Acabamos de reanudar nuestras clases presenciales. Y bueno, vamos a dar la oportunidad a que quien quiera participar en la iglesia infantil como maestro y como ayuda de maestro, las ayudas pueden ser a partir de adolescentes. Hay adolescentes, sobre todo mujeres, jovencitas que pues tienen en su corazón ya ese espíritu de maternidad, ¿verdad? Y que querer atender bebés, atender niños y pues anótese si quiere usted participar en la escuela, en la iglesia infantil, se anota, se programan los cursos y usted, en caso de que el Señor la llame a este ministerio, pues va a servirle al Señor a través de este trabajo. Si no llega usted a consolidar el trabajo, bueno, lo que aprenda le aseguro que le va a ayudar toda su vida. Y bueno, pues cuídese mucho. Seguimos en medio de la pandemia, nada ha cambiado. Lo único que cambia es un semáforo de color, pero la situación sigue igual, mis hermanos, así que usted no baje la guardia, use su cubreboca de manera correcta, no permita en ningún lugar que nadie le hable, se dirija a usted sin cubreboca. Usted tiene el derecho a exigirle a un servidor público, a una persona que la esté atendiendo en alguna tienda, en algún lugar, en el lugar donde usted compre, que se ponga su cubreboca porque usted tiene que cuidar su salud y cuidar a su familia. Así que, pues ahí está para que usted se registre ahí en el módulo de información. Y pues vamos a la palabra de Dios de este día. Vimos la semana anterior un tema que hablaba acerca de la madurez. Y pues ese tema sé que a muchos pudo confrontar en la medida de ver cómo el tiempo que lleva usted en la fe, quizás todavía no se ven ciertos resultados, ciertas evidencias. Y yo quiero hacer una aclaración, no todos caminamos a la misma velocidad.
y hay quienes a veces quieren forzar la marcha, o hay quien voltea a ver a alguien y le dice, oye, como que tú no caminas, como que tú sigues estancado. Y bueno, esto tiene que ver mucho con el compromiso, con el deseo de superar, de caminar, de aprender, y también, ¿verdad?, con la voluntad que usted le ponga a esto, porque por eso también se produce el estancamiento, cuando nosotros somos negligentes en el estudio de la palabra, y sobre todo que no la ponemos por obra, ¿verdad?, que se nos hace fácil nada más escuchar, nos llenamos de enseñanzas, y cuando no les damos el valor que tiene esa enseñanza bíblica, pues se queda solamente en mucho conocimiento, pero aquí lo importante es que se convierta en una practicidad en su casa, en su vida cotidiana. Y hoy vamos a hablar de algo que es fundamental. Hoy vamos a hablar y vamos a tener unos temas mientras llega el fin de año, porque ahorita no meternos a alguna serie muy extensa. Vamos a hablar acerca de la familia. Es un tema que se tiene que tomar de una manera definitiva y pues muy enfática en la iglesia. Y hoy vamos a tocar el primer tema y le vamos a poner por título La familia, un diseño de Dios. ¿Sabía usted que Dios diseñó la familia? Que Él es el autor de la familia. Y tocar el tema familiar, el tema de la familia, es hablar de la buena voluntad y del plan eterno trazado por Dios para bendecir al hombre y sus generaciones. Porque el Señor siempre pensó más allá, mis hermanos, de lo que nosotros pensamos. Hemos mencionado constantemente sobre la necesidad de tener convicciones basadas y fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a tener convicciones si no hay conocimiento? Entonces, el conocimiento nos va a llevar a la convicción, y la convicción nos va a llevar al compromiso, al deseo de obedecer, de poner por obra para ver el resultado de lo que hemos aprendido. Experimentar que la palabra de Dios es viva y eficaz, mis hermanos. Yo creo que muchos de ustedes lo han hecho. De manera que hoy vamos a abordar el tema de la familia bajo la perspectiva de los propósitos por los que fue instituida por Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque ha sido muy fácil para el hombre, incluso como cristianos, considerar la familia solamente como un proyecto de vida o un logro social. En ocasiones se convierte en el anhelo solamente de una gran ceremonia, de tener una gran fiesta, ¿verdad? O incluso a veces de una salida fácil. Muchos jóvenes, jovencitas toman el matrimonio como la salida porque ya no quiero estar en mi casa, ¿verdad? Ya no quiero estar aquí, quiero experimentar. Dice, yo quiero tener mi propia familia. Ahora imagínese a una persona que quiere tener su propia familia y lo hace de manera inadecuada, saliendo de su casa desesperado o enojado, sin principios, sin valores, sin lo que representa tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y como los pensamientos del Señor al establecer el matrimonio y la familia van más allá de lo que el hombre piensa, pues vamos a ver cómo al estar fundamentados en su propósito de redención para toda la humanidad, tenemos que ver que tanto el matrimonio como la familia tienen una dimensión eterna también. Y esto nos debe de llevar a entender que el testimonio de una persona, de un matrimonio, de una familia, de una comunidad, siempre tienen que tener la tendencia o el propósito de extender el evangelio. Fíjense lo que le estoy diciendo. Su vida en todo momento, bajo cualquier circunstancia o estado social, tiene que ser luz a los demás. Y vamos a hablar de eso. Y comencemos por los orígenes. El origen de la familia, usted lo ve establecido en la Biblia, y desde el principio menciona cómo nuestro Señor, creador de todas las cosas, la constituye por medio de la unión de una primer pareja. ¿Cómo se llamaban ellos? Adán y Eva. Dice la Escritura, varón y hembra los creó para habitar la tierra, gobernarla y multiplicarse. O sea, fácilmente podemos entender ese mandato y ese propósito del Señor. El Señor con su sabiduría, soberanamente, con mucho amor, les construye un paraíso terrenal.
Fíjese los planes de Dios. Este sería el hogar ideal para esta pareja. El primer matrimonio sobre la tierra y con un propósito eterno de sostener una relación perfecta con Él. Mire, el Señor no dio entrada al matrimonio en esta primer pareja y no les dijo multiplíquense, nada más por el hecho de que lo hicieran. No les presentó un Edén, un lugar donde pudieran tener toda la provisión para que pudieran satisfacerse simplemente. No, mis hermanos, el propósito principal era que esta familia, que estas familias que surgieran de esta primer pareja sostuvieran una relación perfecta con Dios. ¿Usted cree que el plan ha cambiado, el plan de Dios? No. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahí comienza el propósito de Dios. Lo que crea es un hombre y una mujer. ¿Para qué? Dice, y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los peces del mar, y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla, ellos les servirán de alimento. Qué maravilloso plan para el hombre. ¿Quién quisiera esto? Que te dijeran, aquí está tu hogar, aquí está tu entorno, puedes tomar de todo, nada te va a faltar, yo estoy contigo, lo único que tienes que hacer es obedecerme. ¿Cuántos quisieran eso? Pues todos. ¿Y qué cree que lo tiene o no lo tiene? Sí, sí lo tiene. El Señor nos provee de todo lo necesario, nos da todo lo que necesitamos y nos dice, y yo estaré contigo, multiplícate, reprodúcete, progresa, prospera, porque yo estaré contigo, ¿verdad? Bueno, ese es el maravilloso plan de Dios para el hombre. Sin embargo, bueno, el enemigo de Dios y de su creación, ¿verdad? ¿Sabe usted que el hombre es la creación máxima del Señor? ¿Verdad? Entre todas las criaturas. Bueno, este enemigo de Dios trazó un maligno plan para destruir a los únicos seres vivientes que creó a su imagen y semejanza. Evidentemente, Satanás sabía que no podía hacer nada en contra de Dios y se va contra su creación. Y esta creación, a estos dos seres vivientes creados a imagen y semejanza de Dios, al no afirmar el mandato del Señor en su corazón, no lo valoraron. Porque no solamente no lo afirmaron, no lo valoraron, lo menospreciaron. Y por eso se dejaron se dejaron caer en una seducción, en una seductora tentación que astutamente el enemigo presenta, y esto los lleva a la desobediencia deliberada. Ahora, eso es lo que nosotros vemos desde el principio, que como consecuencia de esta transgresión, de este pecado, afectaron fatalmente el maravilloso destino que Dios había establecido para ellos y todas sus generaciones. Qué lamentable. Y eso es lo que sucede muchas veces en muchas familias, en muchas parejas, que deciden mal. Por su misericordia el Señor intervino para restaurar lo que el hombre provocó para su propia caída. Y lo rescató por gracia mediante el sacrificio de Jesucristo, en quien serían bendecidas todas las familias del mundo. ¿Por qué serían bendecidas todas las familias del mundo a través de Jesucristo? Porque en Él hay salvación, nada más por eso. Mire, en Génesis 12:2, vaya conmigo. Dice de esta manera, Génesis 12:2, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré. Está hablando con Abraham, el padre de la fe. Dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra? Porque de él vendría la simiente de Cristo Jesús, o sea, él, la simiente de Dios. En este pasaje, ¿qué podemos apreciar? La afirmación de la promesa de un Salvador para toda la humanidad.
y a través de toda la familia o de la institución familiar sería bendecida esta humanidad, sería guardada, sería sostenida mediante la gracia en Cristo Jesús. Porque una familia en Cristo, mis hermanos, es una familia construida sobre la roca donde se afirman los valores fundamentados en la palabra de Dios. Esa es una familia en Cristo. Para que cada miembro pueda vivir y crecer en armonía, trabajando en la actividad que le corresponde a cada uno. Ese es el concepto perfecto de ser familia. Unidad, armonía. Sin embargo, por la naturaleza del hombre caído y el aumento de la maldad, de lo que tanto hemos hablado, aunque la familia ha sido considerada por muchas instituciones, muchos gobiernos como base de la sociedad, en la actualidad podemos ver que ya solo es un pensamiento que se escucha bien en algún discurso, pero la realidad de la generación que vivimos parece que está más enfocada a corromper y agredir los principios bíblicos que obedecer el verdadero concepto de la familia diseñado por Dios. Considerando algo importante, que la familia como fruto del matrimonio es donde desde el principio el Señor estableció las bases precisamente para que fuesen el fundamento moral de la sociedad. En Mateo 16 leemos cómo el Señor dice: pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El Señor siempre ha apostado, ha exhortado a los matrimonios, a la permanencia, a la fidelidad, porque precisamente la familia fue diseñada por Dios para ser un fundamento moral espiritual, porque es una analogía de la unión entre Cristo y con su iglesia, y eso lo tenemos que tener bien discernido, mis hermanos, porque la familia que Dios diseña es antes que cualquier sociedad, que cualquier institución, que cualquier comunidad, que cualquier nación. Y Dios, como su creador, es el que tiene un absoluto conocimiento de su existencia, de su propósito, de su funcionamiento. ¿Sabía usted que todos los consejos del Señor para el buen funcionamiento de una familia están en la Escritura? Y muchas veces vemos incluso a creyentes buscando en instituciones, en consejeros matrimoniales, en consejeros familiares, la solución a sus problemas. No, mis hermanos, solo el Señor sabe el porqué de su existencia, el cómo de su estabilidad y desarrollo dependen de su presencia y de la dirección de su palabra. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, ¿qué dice? De nada sirve que los edificadores se esfuercen. Y si se ha dado cuenta que muchas veces uno echa ahí como todas las ganas, todo el esfuerzo a su manera, y de repente tú dices: ¿por qué las cosas no están saliendo bien? ¿Por qué las cosas no están resultando como yo quisiera, como yo espero? Pues porque no estás fundamentando tus decisiones en la palabra de Dios. Y lo que el Señor nos está mostrando es que tenemos una necesidad de escuchar su consejo y ponerlo en la obra. ¿Pero en qué, mi hermano? En todo. La pone por obra el papá, la mamá, los hijos, ¿verdad? Y como creyentes sabios, debemos comprender que el enemigo no cambia tampoco y que sus agresiones a la familia siguen siendo como en el principio. Y así como los primeros pecados se gestaron en la primera familia, afectando terriblemente su destino y el de toda la humanidad, ahora en nuestros días la mayoría de pecados se cometen en el seno familiar, afectando no solamente la estabilidad de los miembros y sus generaciones, sino de la sociedad. Vamos a ver un poquito de esto. Vaya conmigo a Génesis 3:6. Dice aquí: la mujer vio, estamos hablando de Eva, la primera mujer. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Cuál árbol? El que les dijo el Señor: de ese árbol no deben comer, ¿verdad? Dice: pero le fue ¿qué? Apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió,
y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. El marido era testigo de lo que la serpiente estaba haciendo en Eva, la estaba seduciendo, la estaba tentando a cometer una transgresión delante de Dios. Y el esposo estaba como ausente, presente y a la vez ausente, sin considerar que las instrucciones le fueron dadas a él para que se las diera a su esposa y a la vez para que protegiera a su esposa. Sin embargo, se convirtió en cómplice de su esposa. ¿Por qué sería esto? Por la naturaleza humana, mis hermanos. Y aquí podemos comprender cómo la desobediencia a la palabra de Dios puede llevar a una pareja a una peligrosa complicidad por falta de discernimiento. Muchas veces uno de los cónyuges está caminando bien con el Señor, el otro se empieza a desviar y por temor o por alguna circunstancia hay tolerancia, y esa tolerancia ¿a qué puede llevar? Pues a un problema mayor. De manera que tenemos que estar bien atentos, porque como creyentes sabemos, estoy hablando de una familia cristiana, de un matrimonio cristiano, y si uno de los cónyuges está fallando o está a punto de cometer una situación que pueda poner en riesgo a la familia, bueno, el otro ¿para qué está? Dice que si alguno cae, el otro ¿qué hace? Le levanta, ¿verdad? Y esto no solamente es para darle ánimo, también para advertirle de que hay riesgos en las decisiones que se están tomando. Bueno, ahí empezamos a ver que las enseñanzas bíblicas nos permiten entender que hay solución, que hay una forma de resolver los problemas. Vaya conmigo ahora a Génesis 4:8. Génesis 4:8 dice: dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras ellos estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es el resultado de la primera transgresión. Y en este pasaje ya vemos cómo, como resultado del pecado, la maldad aparece, domina el corazón del hombre y ya queda entrada a terribles y reprobables crímenes, a lo inimaginable. Y desde entonces nosotros podemos entender que los padres pueden afectar el entorno de sus hijos de manera buena, pero también de una manera muy negativa. Porque desde entonces, a causa del menosprecio al orden de Dios, en los hogares se viven tensiones, pleitos, enojos, gritos, ofensas, violencia, resentimiento, amargura, que culmina en dolorosas separaciones o lo más grave, en terribles delitos. Porque la familia, como blanco preferido de los ataques de Satanás, apunta a ser destruida, mis hermanos. Y en la actualidad es muy común escuchar sobre crímenes de odio, relaciones incestuosas, matrimonios híbridos, o sea que no dan fruto, o matrimonios experimentales donde el divorcio es la mejor solución para resolver los problemas conyugales y familiares, todo dentro del seno familiar. Lo más grave es que las instituciones que deberían de guardar la integridad de la sociedad, una sociedad moralmente sana, constantemente están legislando casi con el único propósito de desmantelar la institución matrimonial y familiar diseñada por Dios, interviniendo con sus propias leyes, con sus propios argumentos. Y voy a tocar un tema muy importante, un aspecto importante en la vida del creyente, de la familia y de la iglesia, que es lo que nos va a llevar a un buen resultado. Cuando no se comprende este principio que vamos a ver, lacera la estabilidad de la familia y le desvía del propósito de su existencia. Y esta es la comprensión de que toda la provisión que Dios nos da, vamos a hablar de la provisión moral, espiritual, los recursos materiales, los recursos físicos que Dios provee, tienen un solo propósito: honrarle a Él y servir a tus semejantes. Fíjate a qué punto te estoy llevando, iglesia. Que formar una familia, criar a los hijos, amarles, proveerles de todo lo necesario, educarlos, darles una carrera, procurarles un oficio, instruirlos en la palabra de Dios. Aunque todo esto brota del profundo del corazón de los padres, porque usted lo hace por amor, ¿sí o no?
¿verdad? ¿Se preocupa porque ellos salgan adelante? Bueno, todo ese esfuerzo que usted hace, mis hermanos, es un servicio a Dios. ¿No lo había considerado de esa manera? Usted todo lo que hace en pro de su familia, lo que trabaja por sus hijos, por su esposa o por su esposo, tiene que honrar a Dios, o sea, tiene que hacerlo como para Él. Usted es un servidor de su propia casa. Pero cuando el objetivo de los miembros de la casa no es dar, sino recibir, es decir, cuando no hay un verdadero concepto del servicio, se distorsiona el sentido de ser familia conforme a propósito de Dios. El Señor dijo, el Hijo del Hombre, Señor Jesucristo, en Mateo 20, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, en pro de nuestra familia. ¿Sabe lo que es dar la vida por muchos? O sea, en este caso vamos a meterlo al entorno familiar, es consagrarse a esa familia, de la manera como Dios se lo permita. Cuando usted trabaja, cuando usted se desgasta, cuando usted se esfuerza, cuando usted invierte, cuando usted está sacando fuerzas de flaqueza, aún en la enfermedad, en todo tipo de angustia, y saca adelante de la familia algún problema, ¿qué está haciendo? Está sirviendo a su familia. Y lo tiene que ver desde esa perspectiva. Es un servicio a Dios, que agrada a Dios. Y en la enseñanza anterior vimos cómo toda la provisión que Dios le había dado a la iglesia cristiana en Corinto, ¿se acuerda? Una provisión enorme, a causa de su carnalidad, de su inmadurez, le llevó a un estancamiento espiritual. Y eso es lo que también puede suceder en un hogar, que se estanquen los miembros de la casa espiritualmente y no exista un propósito de servirse entre ellos, de amarse, de tolerarse, de guardarse y sobre todo de honrar a Dios. Y ese es un riesgo permanente para todos, cuando la palabra del Señor no se afirma en el corazón, cuando no hay convicciones, mis hermanos, para caminar en su voluntad, para cumplir con sus propósitos, porque los propósitos de Dios, ¿para qué son? Para el hombre, ¿qué son los propósitos de Dios? Son para su bienestar. Entonces, si usted sabe que lo que Dios quiere para usted es su bienestar y en la palabra está esa instrucción, ¿qué es lo que tiene que hacer usted y yo? Tomarla y obedecerla. Y en la Biblia tenemos desde el principio testimonios del esfuerzo de hombres, mujeres que pusieron en su corazón obedecer a Dios. ¿Y qué dio como resultado? Bendición a sus generaciones. Dieron ejemplo para que sus hijos continuaran el camino. Como Abraham, por ejemplo, que su fe lo llevó a ser bendición a todas las familias de la tierra. Mire la opinión que tenía el Señor de Abraham. Vaya conmigo a Génesis 17, por favor. Génesis 17. No, perdón, es Génesis, sí, 17, 19, dice, entonces el Señor dijo, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, o sea, ya se lo había prometido, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, para que se cumpla la promesa, sus generaciones, las generaciones de Abraham, ¿qué tenían que hacer? Lo mismo que él, caminar en fe y obedecer. Y el Señor dice, yo no le voy a encubrir nada a Abraham, porque sé que él va a cumplir con su trabajo. Ahora, ¿el Señor a usted le ha encubierto su consejo para que usted cumpla con lo que tiene que hacer, mi hermano? No. Podemos ver también el caso de Noé, cómo su testimonio y su obediencia lo llevaron a salvar a su familia, pero también a ser un parteaguas de una nueva generación. Génesis 6, a partir del versículo 18, dice así, pero estableceré mi pacto contigo, entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo ser viviente, de toda carne meterás en el arca 2 de cada especie para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, de las aves según su especie, del ganado según su especie, de todo animal que se desplaza en la tierra según su especie.
2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacénalos para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Y mire la frase final, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Ahora, ¿usted cree que era fácil la empresa que le encomendó a Noé? Se tardó más de 100 años en construir el arca, en medio de la burla de las gentes de su generación. Y así podemos ver testimonios de muchos personajes en la Biblia, padres y madres que sembraron en sus hijos buena semilla que a su tiempo dio fruto, que honró a Dios. Por ejemplo, vemos en Éxodo 2:1 el nacimiento de Moisés. Y mire, aquí habla de un hombre de la familia de Leví que tomó por esposa a una descendiente de Leví, eran de la misma tribu. Dice, concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Aquí conocemos la historia. ¿Por qué lo escondieron? Porque había una orden de parte de Faraón de matar a todos los bebés varones. Ahora, todo lo que hicieron ellos, este papá y esta mamá, porque se habla solo a veces de Jocabed, que ella fue la que calafateó, mandó esa cestita y todo esto, ¿verdad? Y María, la hermana, estaba viendo, pero vemos que aquí es una familia la que se pone de acuerdo para salvar la integridad de un bebé. Ahora, este ejemplo de sus padres quedó grabado en el corazón de Moisés, porque sabemos que finalmente lo regresan a Moisés para que lo críe Jocabed, su madre, y después de que fue destetado, o sea, cuando tenía ya el tiempo suficiente para poder ser regresado al palacio, estamos hablando de una edad de entre 12 y 13 años, pero él ahora sí que comió de su madre no solamente el alimento materno, sino también todo lo que tenía que ver con su fe, la fe en Señor. Bueno, esto lo traía Moisés en su corazón. Este ejemplo lo tenía en su corazón. Él sabía de qué manera fue salvado. Y bueno, a su tiempo, bajo la poderosa mano del Señor, ¿qué fue Él para su pueblo? Quien los sacó de la esclavitud, quien los salvó de toda aquella yugo de esclavitud en Egipto y de Faraón. O sea, su propia salvación sirvió de ejemplo para que después él se convirtiera en alguien que tuviera el corazón para salvar a otros. Estamos hablando de ejemplos. Lo que usted siembra en sus hijos, ellos siempre lo van a recordar. ¿Recuerda usted a Ruth? ¿Quién ha leído el libro de Ruth? Yo creo que la mayoría de ustedes. ¿Cuál es el contexto? Una mujer llamada Noemí y su esposo Elimelech salieron del lugar donde vivían con 2 hijos, sus nueras, una gran tragedia, muere Elimelech, mueren los 2 varones, los 3 varones mueren, se queda Noemí con 2 nueras. Una de ellas las exhorta que al ser tan jóvenes continuaran con su vida, pero Ruth le dice, yo quiero permanecer contigo. De hecho le dice algo primoroso, tu Dios será mi Dios, a donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré. Bueno, Noemí se lleva a Ruth al lugar donde ellos eran originarios. En ese lugar había unas tierras que le pertenecían a su esposo, había parentela, y la historia se desarrolla de tal manera a las costumbres de aquella época. Dice Ruth 2:1, Noemí tenía por parte de su marido, Ruth 2:1, un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Y un día Ruth le dijo a Noemí, o sea, Ruth no conocía a Boz. Esta es una referencia solamente. Por favor, déjame ir al campo, o sea, a algún campo, a recoger espigas, iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Noemí le responde, ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogía espigas siguiendo a los segadores. Pero resulta que aquella parte del campo era de Boz, el familiar de Elimelech, perdón. La historia, bueno, Boz la ve, pregunta quién es, le explican que es una mujer que viene en estas condiciones, que apoya a Noemí, que es su parienta. Todo esto toca el corazón de Boz. Estoy haciendo una rápida reseña. Incluso le dice, déjenla que recoja más
suéltenle ahí unas espigas de más. Llega un momento en que incluso le dice, aquí toma esta capa y te voy a dar. O sea, aquí empieza a haber una relación. En esa relación, ¿en qué culmina? En que Booz se casa con Ruth, la redime, así se llama, porque redimió sus tierras, la redime a ella y redime a Noemí de la desgracia que habían tenido. Bueno, Booz tenía un ejemplo, mis hermanos. ¿Sabe usted quién era Salmón? Y no estoy hablando de un pez. Era el padre de Booz. Y se dice que Salmón pudo haber sido uno de aquellos espías que entraron a Jericó y que entraron a la casa de Rahab la ramera, a la que se le da la ramera. Y si no fue uno de ellos, bueno, Salmón redimió a Rahab, la mencionada como ramera, y ella fue aceptada en el corazón del pueblo de Israel. Eso también quedó impreso en el corazón de Booz. Posteriormente, las enseñanzas de Rahab, su madre, quien fue redimida, quien fue adoptada por el pueblo de Israel, hicieron de Booz un hombre íntegro de corazón, generoso. De hecho, ellos forman parte de la genealogía de Cristo. En Mateo 1:5 dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Sabe quién es Isaí? El papá de David. ¿Qué sucedió? El ejemplo que Salmón dio a su hijo de haber redimido a una mujer en desgracia, tocó su corazón, y cuando él tuvo la oportunidad de hacerlo, finalmente redimió a una mujer igualmente. Y ellos formaron un hogar, iba a decir cristiano, pero un hogar de fe, un hogar que honra a Dios. El ejemplo de los padres va a alcanzar a los hijos. Encontramos también el caso de una mujer judía llamada Eunice, donde el papá era pagano, era griego. Y finalmente, con toda esta situación que vivía, ella guió a su hijo en el camino de la fe. Y Timoteo desde pequeño recibió de su abuela y de su mamá sus primeras enseñanzas de la ley de Dios. Cuando éstas abrazaron el Evangelio de Cristo, entonces ya lo llevaron a caminar y crecer en la fe cristiana. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:14 para que vea usted lo que el apóstol Pablo, que fue el que tomó a Timoteo como discípulo, le expresa. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿De quiénes? De su mamá y de su abuela, Loida. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 2 mujeres piadosas criando a un hombre íntegro que bajo la instrucción y después autoridad de Pablo, aún con todas sus limitaciones, llegó a ser un hombre dispuesto a dar su vida por el Señor, sirviendo como misionero, como evangelista y finalmente pastor de la iglesia de Éfeso. Yo quisiera pensar un poquito en Josué. ¿Por qué Josué se atrevió a decir, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Por qué cree que tenía él esa certeza? Porque él había enseñado a su familia a temer al Señor, a caminar con el Señor. Cuando tú tienes la certeza de lo que estás inculcando a tus hijos, también puedes tener la certeza de poderlos seguir guiando y que te sigan. ¿Qué es lo que les inculcas a tus hijos? ¿En qué te siguen? Porque también el mal ejemplo hace que los hijos sigan caminos desordenados. Y esto nos tiene que poner en una situación de meditar, de reflexionar, cómo estoy instruyendo a mis hijos, qué estoy dándoles como ejemplo a mis hijos, los estoy capacitando en la palabra de Dios, les estoy dando el ejemplo de un padre y de una madre amorosa, consagrada al Señor, les estoy dando principios que le van a sacar adelante en su vida. Bueno, esto es entender la importancia de la familia diseñada por Dios. Esto, mis hermanos. Lamentablemente el hombre por naturaleza tiende a hacer de lado la instrucción divina y eso le hace presa de sus propios argumentos. Por eso las peores crisis que se viven en toda sociedad actualmente se dan principalmente en los hogares. Y los hogares cristianos no son la excepción. ¿Cuándo? Cuando se menosprecia el consejo de Dios.
y ya no es desconocido ni de extrañar cómo la familia continuamente enfrenta situaciones con mayores y más graves consecuencias por la ausencia de principios y valores. Y me estoy refiriendo a los principios y valores cristianos, porque hay muchos principios y valores que pueden venir de filosofías, de argumentos que se oyen bien, que parece que están caminando bien, pero siempre tendrán fracturas. Por eso las estadísticas a nivel mundial, no importa si son países desarrollados o no, indican que la mayoría de los hogares sufren situaciones amenazantes de su estabilidad, su paz, su seguridad, donde cada vez se ve más lejos la esperanza de poder remediar. Todo esto viene en un deslizamiento. La mayoría de expertos, y lo digo entre comillas, en temas sociales, en temas familiares, instituciones, buscando salidas a estas crisis, se preguntan, ¿verdad? ¿Habrá soluciones seguras a todo esto? La respuesta es que sí hay. ¿Usted cree que hay solución a todo esto? Sí lo hay. Pero cuando la sociedad, la familia vuelva los ojos a Cristo, ahí es cuando va a haber solución a los problemas que toda la humanidad está padeciendo. Que Dios ocupe el primer lugar en el corazón de cada uno de sus miembros para que bajo su orden edifiquen hogares sólidos que les permitan a cada uno de ellos dentro de su casa alcanzar un verdadero desarrollo personal, moral y espiritual. Y eso es lo que tenemos que sembrar entre los miembros de la casa. Tenemos que entender algo: el propósito del enemigo de Dios es destruir su obra, en este caso la familia, porque él sabe que si afecta a este núcleo tan importante de la sociedad, va a afectar a toda la humanidad. Por eso sigue sembrando estratégicamente en el corazón del hombre argumentos, valores desordenados que lo alejan de Dios, rechazando su consejo. ¿Cómo lo hace? Estimulando su carne, su soberbia, su inmoralidad, su resentimiento, su falta de perdón, su violencia. Y cuando llegan las crisis familiares, sean de pareja, problemas con los hijos, dificultades económicas, situaciones como la que estamos pasando en este momento y que hace un año eran terribles, bueno, todas estas soluciones finalmente tienen solución, pero cuando se busca el consejo de Dios. Y se puede vivir diferente cualquier situación cuando Dios está contigo, mi hermano, cuando sigues los caminos del Señor. Ignorarlo, pues hace que se sufran graves consecuencias, y lo sabemos. Por esa causa vemos familias que han aprendido a resolver sus problemas tomando en cuenta a Dios, cuando realmente saben que el consejo de Dios los va a sacar adelante. Pero también vemos familias con muchos problemas porque no tienen a Dios. Las familias que consideran el consejo de Dios son aquellas que, sin importar la magnitud del problema, buscan el consejo del Señor para enfrentar las situaciones con la sabiduría, el amor y el dominio propio que procede del carácter que Dios está formando en ellos. Tomar acuerdos, sacar adelante los problemas. Pero ¿qué sucede con las familias problemáticas? Las que no buscan a Dios, las que ven los problemas, no reciben consejo o evaden el problema, lo minimizan, lo dejan crecer, y al no encontrar solución, entonces se buscan las salidas fáciles, las salidas falsas, las que no comprometen. Aquellos que no consideran ni aceptan su necesidad de buscar ayuda, mucho menos en la palabra de Dios. ¿Cuántas personas se han acercado a ti, hermano, hermana, a tu casa, a tu familia, preguntándote, ¿qué haces tú para que tu familia se vea como se ve? Porque es distinta, porque es diferente. Estoy en crisis, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Y tú le dices, es que yo soy cristiano, somos una familia que camina en Cristo. Ya vas a empezar con tus cosas. Dime cómo lo estás solucionando, que soy cristiano. No, dime la verdad, pues soy cristiano. Y hasta que no caen, muchas veces finalmente te llegan a decir, a ver, dime pues, ¿cómo le hago para conocer a ese Cristo que me va a ayudar? Bueno,
Mire, hay quienes no tienen ni siquiera esa necesidad, no la aceptan. Los que en su propia opinión pretenden tener siempre la razón, se sienten infalibles aunque fallen, y por eso hacen su voluntad. No admiten discusión a sus decisiones, a sus argumentos. Por eso se ve tantos padres intolerantes que no reconocen sus errores porque consideran que pierden autoridad delante de sus hijos. Esposos y esposas que se perdieron el respeto y la confianza. Hijos sin ejemplo que caminan a la deriva de la mano de los amigos, de las malas influencias, de las redes sociales, pero ninguno hace nada por remediar. Ninguno busca al Señor. No hay quien lo busque, no hay quien lo busque, dice la palabra de Dios. Todos a una se desviaron. Sin embargo, quienes confían en el Señor reconocen sus fallas y disponen su corazón a la corrección. No importa si es el papá, no importa si es la mamá. Padres que saben pedir perdón, que saben perdonar y así enseñan a sus hijos, que corrigen con amor, que conocen y saben que no existe la familia perfecta y por ello reconocen que su salud espiritual y moral radica en permanecer unidos durante los conflictos. ¿Qué haces tú, mi hermano, mi hermana, cuando llegan los conflictos a casa? ¿Te separas? ¿Discutes? ¿Empiezas a juzgar? ¿Empiezas a señalar quién tiene la culpa, quién tiene la razón? ¿O te unes? ¿Tomas una tregua para orar y para pedir el consejo de Dios? Buscar el consejo pastoral. Muchas veces uno se queda aquí por días esperando que lleguen los hermanos. ¿Y cómo estás? Todo bien, y hasta uno dice, qué barbaridad, todo bien. Pero de repente te dice, no, pastor, no es cierto, no está todo bien. Y ahora vengo desesperado. Ya cuando las cosas están en un clímax, ya cuando las cosas están en una situación muy difícil. En todos los hogares, mis hermanos, hay situaciones difíciles y complejas. Y solo con la ayuda de Dios se van a poder corregir. Creo que usted lo ha experimentado, creo que usted lo sabe y creo que por eso está usted aquí. Que cuando un integrante de la familia falla, sea alguno de los cónyuges o los hijos, es cuando más se necesita del apoyo y de la comprensión para ayudarles a retomar el camino. No para humillarlos, para señalarlos, para hundirlos más, para compararlos con el hijo que hace las cosas bien. Nunca hagas eso, papá, mamá. La familia que entiende estos principios no escatimará los esfuerzos, a pesar de las dificultades, las luchas y el sufrimiento, para lograr que el propósito de Dios se logre dentro de su casa. Pero el deterioro de la familia, debido a que el orden de Dios se ignora, que se abandona o se reemplaza por criterios humanos, es lo que ha llevado a la humanidad a estos puntos. Por eso cuando los miembros de una familia cristiana reconocen la necesidad de aplicar la palabra de Dios en su vida, ven los resultados, ven los frutos. Ahora, ¿costará trabajo aplicar la palabra de Dios en casa, mi hermano? Dígame, ¿sí o no? Sí. Si cuesta trabajo individualmente, imagínese en un hogar, pero ¿cree que vale la pena? Claro. Además, cuando usted esto lo testifica a otras familias, no solo la pone en alerta de lo que están viviendo, de lo que los está destruyendo, sino que les está presentando el Evangelio. ¿Ya se dio cuenta que el testimonio de su familia es un servicio a Dios? Ustedes son la luz del mundo, dijo el Señor, Mateo 5:14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y a veces pensamos que eso solamente es para aquel evangelista que sale a caminar, a predicar el Evangelio. No, mi hermano, el Evangelio se tiene que vivir. El Evangelio se tiene que vivir y se tiene que vivir en casa. Y ahí es donde alumbra. Y ahí es donde una ciudad, en este caso llamemos una familia, ¿verdad?, puede iluminar la vida de otras familias. Y cuando esta familia testifica a la iglesia, pues imagínense, contribuye a la formación de familias que se dan cuenta que necesitan hacer suyas las sanas palabras de Jesucristo. Esto fortalece a la iglesia también. De acuerdo con la integridad de la familia, también es el testimonio de la iglesia.
Por eso nuestra preocupación de que ustedes y nosotros quienes les servimos, todos caminemos de acuerdo a la palabra de Dios y su orden. Una familia donde el esposo y la esposa asumen por amor, obediencia, el compromiso de mantenerse unidos y en armonía. Usted tiene que un compromiso delante de Dios. Y ese compromiso tiene que ser cumplido cabalmente. O le cuesta trabajo abrazar a su esposa y decirle, perdóname, sí, yo fui, lo hice mal, ayúdame mejor. Y la esposa le dice, está bien, no te preocupes, pero de hoy en adelante yo mando. No, no es cierto. Sí, ya sé para dónde iban las hermanas. O la esposa, gordito, o como le diga, Shrek, perdóname, lo hice mal, no reaccioné bien. Ya ves, yo te dije que te sujetaras. ¿Verdad? Ya. No, los dos en armonía, mis hermanos, por encima de lo que el mundo transmite mediante innumerables argumentos, costumbres, tradiciones, religiones. Muchos argumentos que se oyen bien, que se ven hasta agradables, pero que no edifican. Los verdaderos creyentes en el hogar saben que para asegurar la estabilidad de su familia es indispensable que el Señor gobierne su casa. Porque si Él no le edifica, Dios que nos instruye sobre todos los aspectos de la vida familiar. Las enseñanzas del Señor son claras, son sencillas, son precisas, son perfectas, no confunden. Uno es el que hace que las cosas no sean. ¿Sí se da cuenta de eso? Uno es el que dice, ay, pues como que no entendí. Estás así como los fariseos. ¿Y quién es mi semejante? ¿Verdad? Estamos hablando de obediencia. Obediencia, sí lo he escuchado en alguna ocasión. Respeto, sí. ¿Qué es respeto? Mi hermano, usted conoce la palabra de Dios. No puede ser ajeno a su responsabilidad de caminar en esa palabra. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta. Reanima el alma. El testimonio del Señor es firme. Da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos. Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. Da luz a los ojos. Mis hermanos, ¿en dónde está su dirección? ¿En dónde están sus mejores recursos para sacar adelante su casa? En la palabra de Dios. Además tenemos la guía del Espíritu Santo que nos da la sabiduría, que nos da la fortaleza para caminar, para mejorar, para superar lo que pueda llegar a evitar, ser familias sanas, santas, que glorifiquen a Dios. Y mire, el matrimonio es el escenario perfecto donde se hacen evidentes los defectos. Y los esposos llegan a descubrirse de tal manera que entonces pueden empezar a caminar en medio de ese mare magnum de situaciones, de emociones, de sentimientos, porque está usted descubriendo a su esposa, a su esposo, pero también está usted entendiendo su lugar dentro de su hogar. Y eso también lo va usted a transmitir en el ámbito de la familia para con sus hijos. En esta convivencia se forma el carácter practicando las virtudes como el amor, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, pedir perdón, perdonar, porque está usted guiado por la palabra de Dios. En una familia diseñada por Dios se aprende la sujeción, la responsabilidad, el trato amable, la negación, el respeto, el orden, la tolerancia, el ejercicio de la autoridad con amor y la corrección con gracia. Por tanto, una familia bendecida con la palabra de Dios bendice a otras familias. Y nuestros hogares pueden ser testimonio para la extensión del Evangelio. Por eso yo le decía desde el principio, entender el principio de Dios al formar al hombre, al crearlo y darle instituciones, es para que todas las cosas que Él haga honren a Dios, extiendan el Evangelio y le glorifiquen. ¿Es usted una familia que glorifica a Dios, mi hermano? Otro factor que abona al desarrollo de la familia es la comunión.
con los santos, con la iglesia. El cuidado que usted puede tener dentro de su congregación, donde encuentra usted consuelo, consejo, enseñanzas. Y también tenemos el testimonio de familias que son dignas de imitar, porque viven dentro de su orden. De ahí lo lamentable ver familias que al alejarse de Dios y de la comunión con la iglesia, no reconocen su condición, no escuchen las voces de alerta, no disciernen las advertencias para que cambien sus actitudes, para que protejan a su familia. Es fundamental para la cabeza de hogar, y en este caso estoy hablando de papá y mamá, que tengan claro el propósito de Dios para su casa, porque tener objetivos equivocados ha hecho que muchos, aunque se digan cristianos, ignoren el orden de Dios en su casa. Y esta ignorancia o distorsión les hace vulnerables a los argumentos, a las ofertas del mundo. Y es cuando entonces los medios se convierten en más importantes que el fin, o sea, lo carnal se va sobre lo espiritual. Y al no haber contentamiento, comienza la pasión por las añadiduras y se olvidan del principal objetivo. Y cuando los padres ponen los ojos en las cosas materiales, lo único que heredan a sus hijos es un legado vacío que a su tiempo les causará aflicciones. Esto es cuando los bienes se constituyen como el objetivo principal de una casa. Y no es estar en contra del progreso, la prosperidad de una familia, no, mis hermanos. Pero cuando la vida no tiene otro propósito más que entonces se transforma en una lucha por alcanzar lo que produce placer, satisfacción, y al final es efímero y perecedero. Y se descuida lo mejor. Padres y madres que por trabajar para sus hijos descuidan a sus hijos. No los ven, no los conocen. Porque lo más difícil para conservar estatus que agradan al ego es seguir luchando para evitar pérdidas, para sostener ese nivel. Más trabajo, más afán para conservar lo alcanzado, descuidando lo valioso. ¿Qué dijo el Señor? La vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Usted tiene que equilibrar sus actividades seculares, laborales, con sus actividades familiares. Y esto es para toda la familia. Ahí es donde la familia se convierte en el lugar para expresar el cuidado, el amor entre sus miembros y fomentar un desarrollo pleno, mis hermanos. En el seno de la familia, los padres cristianos trabajamos en una especie de laboratorio, mis hermanos, donde no solo se engendran hijos, sino que ahí se gesta el trabajo para proveerles, para suplir toda necesidad física e intelectual, pero también para enseñar, dando testimonio moral y espiritual de una consagración a Dios, y con su dedicación, con su amor, entonces atender a sus hijos, para dejarles una huella, para dejarles una semilla, para dejarles un ejemplo, entendiendo que sus hijos, que mis hijos son de Dios y para Dios, y en el trabajo que yo hago en servir a mis hijos, estoy sirviendo a Dios. Recuerde siempre, mi hermano, todo aquello que sembramos en el corazón de nuestros hijos, algún día va a haber una cosecha, pero créame, la cosecha va a ser de ellos. Quizás usted no esté para ver la cosecha, pero ¿qué va a sembrar en el corazón de sus hijos? ¿Qué quiere usted que ellos cosechen cuando sean mayores, cuando tengan su propia casa, su propia familia, su propio esposo y esposa? He aquí, heredad del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Salmo 127:3. Mi hermano, qué bendición tener una familia. Qué bendición haber tenido la oportunidad y el privilegio de ser padres, pero qué compromiso y qué responsabilidad delante de Dios y con ellos. ¿Está usted de acuerdo? De manera que la plenitud espiritual y satisfacción de la familia cristiana va a radicar en el cumplimiento del propósito de Dios
con un consecuente gozo para cada uno de sus miembros, mi hermano. Se va usted a gozar al final de los días del trabajo que usted haga en la vida de sus hijos. Ser una familia que por su manera de vivir sorprenda a propios y extraños y se pregunten, ¿qué tendrá de especial esa familia que puede vivir con tanta paz, que puede hacer tantas cosas en medio de una situación tan crítica? Mire, cuando testifique usted a quienes no conocen o tienen un concepto errado de Dios como familia, esa familia podrá ser alcanzada y esas familias podrán también fundamentarse en la roca para que abracen a todos aquellos que lo habiten. Así que, mis hermanos, una familia que permanece unida, una familia que permanece en la fe, es una familia donde el Señor gobierna y edifica la casa. Acompáñeme a orar y no se distraiga. Son acontecimientos propios de la temporada. El Señor nos está recordando que tenemos que ir a casa a guardarnos de la lluvia. Una familia cristiana, mis hermanos. ¿Es usted una familia? ¿Tiene usted una familia? ¿Es usted papá? ¿Es usted mamá? ¿Es usted hijo? Yo le voy a animar a que ahí en el lugar donde está, tome de la mano a la persona que está, que es su familia, su esposa, un hijo. Entre ustedes se pueden acercar y vamos a orar para darle gracias al Señor por ese privilegio de tener una familia, de poder a través de su consejo hacer solamente lo que tenemos que hacer como siervos de Dios: servir en nuestra casa, en nuestro hogar, servir a nuestros hijos, servir a nuestra esposa, a nuestro esposo, con la única finalidad que nuestra familia, que en nuestra familia se cumple el propósito de Dios. Convencidos que el matrimonio, que la familia es un diseño de Dios y está hecho para perdurar, para prevalecer ante cualquier situación. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Padre eterno, porque el consejo que nos diste el día de hoy es un consejo que va a transformar la vida de muchas familias, Señor. Muchas gracias por la vida de cada una de las familias aquí representadas, Padre eterno. Te doy gracias por cada papá, por cada mamá, por cada abuelito, por cada abuelita, por cada señorita, por cada joven, por cada niño, por cada bebé, por cada miembro de una familia, Señor, que tú has tocado, que tú has atraído a tu luz admirable. Yo te doy gracias porque nos permites conocer tu consejo y en ese consejo va implícita toda la felicidad que una familia necesita, toda la provisión que una familia necesita, todo lo que cada uno de nosotros estamos buscando y que a veces queremos encontrar en las filosofías, en los argumentos, en las instituciones, pero bástenos tu palabra, tu dirección espiritual para entender que una familia fundamentada en la fe es una familia fundamentada en Cristo. Que tus mandamientos se conviertan en la luz que ilumine los caminos de cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo te ruego porque le des a cada uno de mis hermanos el discernimiento, la meditación, la reflexión, para que se den cuenta cómo han guiado a su casa, cómo caminan como familia, qué tienen que corregir. Quizás es tiempo de unirse como familia, de sentarse, tomar un café, cenar y hablar al respecto, decir cosas a nuestro alrededor que necesitan la bendición de un testimonio que cambie también el rumbo de sus vidas. Tengamos misericordia por las familias que se están perdiendo y agradezcamos a Dios que Él ha tomado nuestra casa para gobernar en ella. Padre, te damos gracias porque te glorificas en la vida de estos hogares, porque tú eres la luz de cada uno de estos padres, de estas madres.
Y te rogamos que nunca falte tu provisión, que nunca falte tu cuidado, que nunca falte tu palabra, que seamos la luz y la sal para otras familias. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y nos despedimos de esta reunión, no de tu presencia. Seguimos tu consejo y te decimos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Jesucristo es el Señor.
Levanta tu canto, hermano. Que tu familia se una con el Señor. Un solo cuerpo, solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un aplauso al Señor, hermano. Dios le bendiga, que tenga una buena semana, si Dios permite.